Saludos amigas y amigas de toda América. Esto es Salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural. Yo soy Carlos Pérez Sierra y me acompaña como de costumbre el panel de naturópatas licenciados compuesto por Ángel Barreiro, doctor Norman González Rivera, doctor Norman González Chacón. Saludos. Qué bueno que usted está con nosotros para compartir estos manjares de sabiduría en unos casos, de crítica en otros. Para hoy vamos a comentar un artículo sobre, que lo traducimos libremente, proteínas dietéticas y desórdenes funcionales gastrointestinales. Esto fue publicado en el American Journal de Gastroenterología del 2013. Ahí tienen en pantalla la referencia específica y se publicó en línea el 9 de abril del 2013. Proteínas dietéticas, funciones gastrointestinales, o sea, desórdenes funcionales gastrointestinales, debo decir. Y el artículo trata de la intolerancia a ciertos alimentos y este tipo de desórdenes. Yo le voy a pedir al doctor González Rivera que nos introduzca. Es un artículo extenso, vamos a hablar algunos aspectos del mismo y temas relacionados. Usted sea parte de nuestra mesa redonda y también le invitamos a que lea el artículo en su totalidad. Doctor Norman González Rivera. Mira, en este artículo de la División de Gastroenterología del Departamento de Medicina de la Universidad de San Diego en California, se está trayendo a la discusión profesional de los gastroenterólogos este asunto de las enfermedades funcionales del tracto gastrointestinal. Cuando decimos enfermedades funcionales, son enfermedades que aunque están afectando al individuo, pues le permiten todavía funcionar y están trayendo a la discusión el asunto de que además de las alergias alimentarias, en las cuales pues puede haber la formación de anticuerpos contra un alimento específico, ¿verdad? O contra diversos alimentos, pues se está identificando un problema de intolerancia, de sensibilidad a muchos otros alimentos. Y se ha podido corroborar la relación que existe entre estas enfermedades, como es el colon irritable, problemas de mala absorción, problemas de dispepsia, problemas de acidez gástrica y otro sinnúmero de manifestaciones que están relacionadas al problema de intolerancia a la sensibilidad alimentaria, que ya no solamente hay que verlo como un problema de alergia alimentaria, sino que hay que empezar, el llamado de este estudio es para que los médicos y los gastroenterólogos específicamente comiencen a considerar que la sensibilidad alimentaria, la intolerancia alimentaria puede ser responsable de una serie de problemas de salud que está experimentando la gente, que necesariamente no son alergias, porque hasta ahora, mientras el problema no era alérgico, pues no se tomaba tan en serio, ¿verdad? La condición de, por ejemplo, decirle a la persona, pues mira, no puedes comer maní o no puedes comer nada de gluten porque se identificó una reacción alérgica mediante biopsia o mediante estudios que son sumamente complejos para determinar si una persona es alérgica a un alimento o no, sino que hay que empezar también a considerar estas otras situaciones como intolerancia o sensibilidad a ciertos alimentos o componentes de alimentos que pueden ser responsables de condiciones gastrointestinales. Es sorprendente que a esta altura se esté hablando todavía como si no existiera el paradigma o el conocimiento de décadas de que la alimentación debe por naturaleza incidir en ese tipo de problemas, y como que se le hace difícil en estos papers científicos, como que se es renuente aceptarlo, y hay que establecerlo más allá de dudas razonables. Sí. Que en esta época, estamos hablando ya del siglo XXI, ¿no? La renuencia general es como una autodefensa que están haciendo los científicos para no incluir la alimentación en la base de los problemas que afectan a la humanidad. Es como una negación, ¿verdad? Sí, una negación. Eso así se puede llamar. Es como un conjuro en donde todos, quizás sin ponerse de acuerdo, lo están haciendo por cuenta propia,
basándose posiblemente en la misma tendencia de no aceptar que la situación que estamos enfrentando es alimentaria. Y eso pues quizás responda a que todas estas instituciones, todas estas universidades que hacen la investigación están recibiendo fondos de la industria de alimentos, están recibiendo fondos de la farmacéutica, y que el enfoque principal de estos estudios, por lo general, va a ir encaminado a conseguir una medicación que pueda controlar o resolver el problema, ¿verdad? Los síntomas. Resolver, por ejemplo, ya hay compañías que están fabricando medicamentos supuestamente para el mal de Crohn y para la colitis ulcerativa. Sí, entonces, no sé, continúe. Y entonces eso pues supongo yo que será el resultado justamente de que no se toque el factor alimentario en ninguno de estos problemas que se discuten en esta revista, porque fíjate que la Universidad de California es una de las que más cerca ha estado del problema y de la situación que está afectando a la gente en términos de que de allí es que surge el doctor Walter Longo, que es el hombre que llega por ejemplo, a hablar del ayuno, el ayuno restrictivo, los distintos tipos de ayuno, etcétera, etcétera, y que en estos casos tienen la tendencia directa por ejemplo, a relacionar la alimentación con los problemas orgánicos. Y ahora, cuando vemos esto, pues vemos que este es un gran artículo muy bien documentado, muy articulado, con mucha base científica, pero también se va por encimita de uno de los problemas básicos, que es señalar cuál es la causa y eliminar esa causa, no buscar cómo el organismo acepte la causa y que siga sobreviviendo, porque de esa manera no vamos a llegar a ningún lado. Lo que yo particularmente veo del artículo, y se puede notar tan temprano como en la laminilla número 4, si el señor director la quiere enfocar en pantalla, y es que el artículo tiene, en mi opinión, un enfoque estrictamente alopático, porque aunque reconoce que las terapias para las condiciones o desórdenes del sistema funcionales del sistema gastrointestinal están fundamentalmente dirigidas a paliar o a tratar el síntoma, como por ejemplo el dolor, la diarrea, el estreñimiento y otros muy conocidos, menciona ese mismo primer párrafo ahí en la laminilla número 4 del artículo, que sin embargo los mecanismos específicos que provocan los síntomas de estas condiciones pues no están muy claros, no se conocen a ciencia cierta. Y es que en mi opinión, como usted mencionó hace un momento, doctor González Chacón, pues lo que estos grupos procuran es ver específicamente cuáles son los mecanismos que inciden o que llevan a la producción de estos síntomas, cuáles son los trastornos fisiológicos que se desarrollan en el organismo para de esa manera poder delinear tratamientos alopáticos, diseñar drogas de farmacia que puedan paliar el síntoma y no necesariamente están concentrados en lo que es la prevención de estas enfermedades. Algo interesante también que trae el artículo, lo traigo a la consideración de ustedes que nos escuchan y de la mesa, es tan temprano también como en la lámina 5, que se habla de las alergias a los alimentos. Fíjense esa primera oración, señor director. Food allergies are usually proteins. O sea, las alergias de alimentación son generalmente proteínas. Pero fíjate que el artículo empezó hablando de las intolerancias a los carbohidratos. Lo que te quiere decir es que primero le dan un enfoque hacia lo que no es, para entonces después enfocarlo a lo que realmente es. Y entonces en esa lámina número 5, justamente, pues, describe los alimentos sí, es bueno que tienen proteínas. Pónchala de nuevo, señor director, porque fíjate, la segunda oración dice... Eso, ajá. Quiero que abundemos sobre las primeras causas de origen de la dieta son proteínas, como las proteínas del músculo, la de la leche, la del huevo, y proteínas de plantas como fuente, ¿verdad? Combinada
De una mezcla compleja. Compleja de proteínas. O sea Exacto. que fíjate que muy pocas veces, por lo menos aquí está señalando que muy pocas veces se ha tomado en consideración el aspecto de la proteína de la carne como tal por ser un elemento proteínico Claro. que va a hacer que el sistema inmunológico en un momento dado reaccione contra esa proteína, que pueden ser parecidas a las del organismo, pero no son similares. Y entonces el sistema inmunológico en un momento dado puede inclusive atacar ese tipo de proteína. Y nosotros hemos establecido aquí en estos programas que la razón principal para la gran cantidad de problemas autoinmunes que se están dando, enfermedades de tipo autoinmune, es precisamente eso, que nos hemos expuesto como seres humanos a proteínas de otras especies. Luego, como los animales, el huevo, la leche, el luego queso. sigue Sí. describiendo en esa misma laminilla, señor director, que dice que luego son hidrolizadas por una gama de peptidasas, cada una específicamente que establece un lazo entre distintos aminoácidos. Y al final, la última oración de la lámina dice: The final products are free amino acids and D and tripeptides, which are absorbed by epithelial cells of the small intestine. O sea, todo esto, como dice, todo este cuento de la proteína para que el producto final sea aminoácidos y tripéptidos. Sí, eso en condiciones ideales, eso es lo que debería de ocurrir. Ese es el producto final. Exacto. Pero hubo un proceso para llegar a ese producto final y los productos de desecho que se crearon. Pero mira esto, siguiendo la misma línea, fíjate, antes de ir a la pausa, en la próxima lámina, señor director, dice, junto con este sistema de procesar proteínas y otros componentes, a una forma en que puedan ser utilizados para energía y para crecimiento celular, dice, el sistema digestivo, el GI tract, el tracto intestinal, tiene que discriminar entre las que pueden hacer daño versus las que no hacen daño, las proteínas que hacen daño versus las que no hacen daño. Y ahí es donde precisamente ocurre el problema, en ese proceso de discriminación, porque si tú has estado expuesto a todo tipo de proteínas, mientras más proteínas tú has estado expuesto, más difícil se hace el cuerpo discriminar entre la que pueda hacer dañina versus la que no haga daño. Y más tú afectas el tracto gastrointestinal que tiene que llevar a cabo dicho proceso. Y presumo que la cantidad es otro factor, o sea, irrespectivo de que sean buenas o malas, ¿cuánta cantidad hay que procesar de esa proteína si el cuerpo tiene la capacidad para... ¿Y cuánto gastas en ese proceso de procesar esa proteína compleja para llevarla a aminoácidos simples? ¿Y cuántos productos de desecho se crean en ese proceso? De eso, amigas y amigos, esto se está poniendo interesante. Sea usted parte de nuestra mesa redonda, esté pendiente. Regresamos después de esta pausa.